Para tomar una decisión en un gobierno congregacional, parece que hacer reuniones o sesiones deliberativas. Para que eso ocurra en esas sesiones deliberativas, pues obviamente tiene que haber alguna regla que rija esa reunión, porque si no, eso se vuelve, imagínense usted. Y esas son las famosas reglas parlamentarias. Las reglas parlamentarias existen para establecer orden y entendimiento entre las partes. Y sobre todo, para impedir, y este es el objetivo principal de las reglas parlamentarias, es impedir que sean socavados los derechos de los miembros. O sea, las reglas parlamentarias existen para que nadie pueda hacer abuso de poder y para que los derechos de todos estén respetados, tanto de los miembros como de los oficiales. Ahora, su objetivo principal es evitar a toda costa alguna injusticia o abuso de poder, así como promover un medio adecuado para el diálogo y el entendimiento entre los bautistas. Ahora, las reglas parlamentarias son bastantes. La convención nuestra utiliza una en específico, que es esta. Ya les digo, esto no es todas las reglas parlamentarias, esto es un panorama general de las reglas parlamentarias para tener una idea más o menos. Ahora, para que haya una sesión deliberativa, y por ahí tenemos que empezar, tiene que haber quórum. ¿Qué cosa es el quórum? El quórum generalmente se considera la mitad de la membresía más una persona. O sea, como nosotros entendemos que el gobierno es congregacional y que tiene que ser la mayoría la que tiene que estar de acuerdo para que algo se apruebe, cuando vaya a haber una reunión, tiene que estar la mayoría de los miembros, porque si está la minoría y esa minoría vota, aunque sea por unanimidad, ese voto es minoría todavía porque no es toda la membresía de la iglesia. Entonces, para poder hacer una reunión tiene que haber un quórum. ¿Qué cosa es el quórum? El número mínimo de personas que pueden estar presentes para hacer una reunión. En una iglesia con una membresía de 80 personas, para poder hacer una reunión deliberativa tiene que haber 41. 40 es la mitad, 41 más 1. Ya ahí hay mayoría, ahí pueden tomar decisiones. ¿Entienden? Si hay 39, fíjense, 39 no se puede tomar la decisión. Si hay 40, no se puede hacer la sesión deliberativa porque el quórum es 41. La mitad más 1. Por tanto, no puede haber reunión si no hay quórum. Ahora, el presidente, ¿quién es el presidente de la sesión deliberativa? El que está dirigiendo la reunión. Por ejemplo, en el caso de la convención, el presidente casi siempre es el presidente de la convención. Recuérdense que convención viene de la palabra convenio, eso es una reunión donde se toman convenios, donde se toman acuerdos. Una reunión es una convención y por eso existe en La Habana el Palacio de las Convenciones, un palacio de hacer reuniones. Ahora, el presidente de la convención es el que preside la reunión, el que le da la palabra a este, le da la palabra a eso, es lo que hace el presidente, nada más. Ahora, en el caso de una sesión deliberativa en una iglesia, ¿quién preside? Generalmente es el pastor, pero no significa que el presidente siempre es el pastor. Puede darse el caso en que presida un diácono o presida algún hermano de la iglesia, en dependencia. Presidente es el que está presidiendo, en ese momento el que está liderando la reunión. Ahora, el presidente tiene varias funciones, tiene varios deberes, tiene varias responsabilidades. Por ejemplo, el presidente debe ser completamente imparcial. Y esto es clave, porque cuando tú eres juez y parte en un problema y tú eres el presidente, ahí se puede hacer abuso de poder. El presidente, aunque tú estás hablando y tú estás en contra, y yo estoy de acuerdo contigo, yo no puedo mostrarme en acuerdo contigo mientras yo esté presidiendo. Yo tengo que tratar de ser lo más imparcial posible. Te doy la palabra a ti, te doy la palabra a ti, después tú quieres volver a rebatir, después te la vuelvo a dar, pero yo me mantengo imparcial. O sea, el presidente debe ser imparcial y debe estar familiarizado con las reglas parlamentarias porque él tiene que observar cuando se están quebrantando las reglas parlamentarias o si alguien solicita una cuestión de orden, él tiene que saber si la cuestión de orden es válida o no. Yo les voy a explicar ahorita qué cosa es la cuestión de orden. Entonces, el presidente debe ser imparcial. Sus decisiones, como son humanas, obviamente pueden ser apeladas. O sea, si el presidente toma una decisión X, pero se entiende que no fue correcta, uno puede apelar a la asamblea para decidir si la decisión que tomó el presidente fue la más adecuada o no. Además de esto, no necesita pedir autorización para hablar. Eso tiene que quedar claro. El presidente, el que está presidiendo, no tiene que pedir la palabra. Él es el presidente. Él puede incluso interrumpir al que está hablando. Obviamente no puede hacerlo todo el tiempo, porque si no se vuelve tedioso, él tiene que buscar el momento adecuado para hacer una aclaración o para decir, no, pero cualquier cosa que haga falta, él sí tiene permiso para interrumpir y hablar cuantas veces él entienda necesario, obviamente sin socavar el derecho de la persona que está usando la palabra. Debe hacerlo cortésmente, y puede aclarar algo, etcétera. No obstante, se cuidará, dice aquí, de no ser demasiado impertinente y si desea presentar él alguna moción o si desea ponerse de acuerdo de parte de alguien, ¿qué tiene que hacer? Abandonar la presidencia, otra persona tomar la presidencia para que entonces él asuma todos los derechos de un miembro para poder estar de acuerdo, estar en contra, presentar una moción, porque mientras él está de presidente, él no tiene esos derechos de poner mociones, de mostrarse a favor o en contra, él simplemente preside de manera imparcial. Ahora, el presidente debe posesionarse en la silla presidencial. Debe estar en la silla presidencial y llamar al orden a su tiempo. Debe velar porque se siga el orden establecido. Todas las reuniones deliberativas tienen un orden. Eso se acuerda, eso es lo primero que se hace. ¿Cuál es el orden que vamos a seguir? El orden es uno. Primero vamos a debatir sobre el techo. Segundo, vamos a debatir sobre el piso. Después vamos a debatir sobre las ventanas y después vamos a debatir sobre la plataforma. Si están de acuerdo, ese es el orden ya. Cuando se aprueba el orden, ese orden no puede ser quebrantado. Hay que seguir ese mismo orden y no puede haber nada más. Si no se aprobó asunto vario, por ejemplo, no puede haber asunto vario.
Entonces, después que se aprueba el orden, el presidente, una de sus responsabilidades es velar porque no se quebrante el orden del día. Ahora, él debe proteger, esa es su función principal, a los miembros en sus derechos. La función de él es proteger al miembro. A ti te corresponde la palabra, espérate, ahora le toca a él. No, él tiene que velar porque los miembros no les sean socavados sus derechos. Debe interpretar rápidamente cualquier regla parlamentaria y aplicarla cuando fuese necesario. Debe evitar estar de cualquier bando, un bando partidario. Y si tiene que defender algún criterio, ya saben, tiene que dejar la presidencia para ponerse entonces a defender algún criterio. Debe desempatar en caso de que quede empatado. Si se hace una votación, él no vota, él se queda neutral, se olvida, él es imparcial. Si se queda 50-50, por ejemplo, le corresponde al presidente desempatar. Ahora, si él quiere, él se puede abstener de votar. Si él quiere, puede decir, no, yo no quiero hacerlo, y se puede abstener y no pasa, no quedó aprobado porque no hubo mayoría. Hay casos específicamente donde se requiere, si la asamblea requiere que es necesaria la votación del presidente, tiene que votar entonces, porque recuerde que por encima del presidente está la asamblea. En el gobierno nuestro congregacional, el poder eclesiástico lo tiene la asamblea. Por ejemplo, en el caso de la convención está la asamblea, está la junta directiva y está el ejecutivo. La asamblea es la que tiene todo el poder. Por encima de la asamblea, Cristo y su palabra nada más. La asamblea le manda a la junta directiva y la junta directiva le manda al ejecutivo. Esa es la cadena. El ejecutivo se sujeta a la junta directiva y la junta directiva está sujeta a la asamblea. ¿Sabe? La gente cree que porque vaya adelante a la junta directiva son los que mandan. No, no, no. Los que mandan son los que estamos abajo. En el caso nuestro en la iglesia, cuando estamos en la reunión, hay gente que me ve aquí parado y dice, no, él es el jefe. No, 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 yo soy el esclavo. Aquí los jefes son ustedes. Ustedes me pueden votar a mí si les da la gana. No sé si me entienden. Eso la gente no lo acaba de entender porque aquí tenemos otra cosmovisión. Entonces, él debe desempatar, pero se puede abstener, pero si la iglesia, si la asamblea lo requiere, se lo puede pedir, lo tiene que hacer. Y él puede abandonar la presidencia temporalmente. Ahora, el secretario debe estar bien familiarizado también con las reglas parlamentarias, debe tomar notas tan claras que cualquier persona pueda leer las actas escritas por él. Quiero que quede claro que todo miembro de una sesión deliberativa tiene derecho a mirar el acta en donde se plasmaron. Si él habló algo, incluso puede solicitar públicamente en la asamblea, pedirle al secretario, pedir la palabra, decir yo quiero que lean tal cosa porque quiero escuchar. Tiene todo el derecho del mundo. Debe tener el secretario una lista o una nómina exacta de todos los miembros de la asamblea. Obviamente en las asambleas convencionales eso es prácticamente imposible, pero bueno, en las iglesias sí es más fácil. El secretario debe tener la lista de la membresía de la iglesia, debe tomar nota de cada moción que se presente, aún de la que no se presenta por escrito, porque hay mociones que se presentan por escrito y hay mociones que no se presentan por escrito. Aunque esté presente por escrito la moción, igual tiene que tomar nota de todo lo que está diciendo la gente. Leerá las actas, las cartas y los documentos a petición del presidente. El presidente nos manda a leer, lee esto, lee aquello, búscame los acuerdos, que dice el acuerdo tal. Entonces, él tiene que estar a la vez y tiene que tener todos sus papeles listos para cualquier reunión deliberativa. Llevará al acta los acuerdos que fueron tomados por mayoría y todos los asuntos concernientes al cuerpo que hayan sido motivos de moción o no. En algunas asambleas se requiere que tome nota de todo lo propuesto, en otras basta solamente con hacer contar que se aprobó por mayoría y punto. Eso en dependencia del tema y de lo que se está hablando. Los miembros. Ahora, ya hablé del presidente y el secretario. El presidente preside, el secretario es el que registra. Ahora, los miembros, nosotros, cuando estamos ahí, que estamos en la sesión deliberativa. Todos los miembros tienen igualdad de derechos delante de la asamblea. O sea, vamos a suponer que yo no estoy presidiendo y está presidiendo Alexandro. El derecho que tienes tú como miembro es el mismo que tengo yo como pastor. ¿Sabes? No porque yo soy pastor y tengo más derecho que ustedes, o si la junta directiva tiene más derecho que... No, no, no. A la hora de la sesión deliberativa, todos los miembros tienen la misma igualdad de derechos. No hay prioridades para nadie. Todo miembro tiene el derecho de presentar proposiciones a la asamblea, discutir las mismas y usar todos los medios parlamentarios para asegurarse de que sus derechos sean cumplidos. O sea, todo miembro puede presentar una moción. ¿Qué es presentar una moción, una propuesta? Tú te puedes parar y decir, yo propongo esto, y obviamente tienes que explicar el por qué. Generalmente tienes que estar de acuerdo como todo el mundo. Un mundo aparte, casi siempre hay alguien que no está a favor y esa persona va a opinar y hay que respetar la divergencia de pensamiento. La convención nuestra, una de las tácticas que hizo, ustedes saben que el que no sabe es como el que no ve. Yo recuerdo una vez yo estaba en esa asamblea cuando se propuso que no se pudieran presentar mociones a título personal, sino mociones a nombre de las iglesias. O sea, la asamblea convencional nuestra tiene propuesto que si tú quieres hacer una moción, tú no puedes pararte y decir, yo propongo. Tú tienes que decir, mi iglesia propone. Ahora, pero el problema de esto es que para yo llevar una moción que propone la iglesia, yo tuve que haber sabido de antemano el problema, para yo haberme reunido con la iglesia, habérselo planteado a ustedes, haber votado, para haber redactado la moción y llevarla entonces a la asamblea convencional. Eso es una estrategia de dominación, se hace intencionalmente para que ellos puedan manipular a la asamblea y que tú no puedas salir de, no, yo propongo, pero no, aquí lo que está acordado es que tiene que ser la iglesia, tú no puedes proponer. Entonces, es algo contraproducente
Porque para presentar una moción, no, tiene que ser la iglesia, no puede ser tú solo. Pero sin embargo, cuando es para votar, puedo ser yo solo. Y sin embargo, ellos te exigen que tienes que votar. No sé si me entiendes. Entonces, la misma ley se contradice entre sí mismo. Para presentar una moción, no tiene que ser la iglesia, pero para votar, puedo hacerlo yo solo. Se dan cuenta que es una estrategia de dominación para que no pueda la gente presentar mociones, para que ellos puedan manipular y gobernar a la gente sin que la gente pueda hacer nada. Ahora, en las reglas parlamentarias lo que se establece es que cada miembro puede presentar una moción a título personal. O sea, a mí no me hace falta pedirle a la iglesia a ver si está. Yo no estoy hablando por eso, estoy hablando por mí. Junior, yo estoy diciendo, no estoy de acuerdo con esto y no tengo que estar involucrando a la iglesia en cuestiones que quizás es una batalla que quiero librar yo. Y no necesariamente no quiero que la iglesia la libre, quiero librarla yo de manera personal, porque soy yo el que quiero y no quiero involucrar a la iglesia. Pero ellos te obligan a involucrar a la iglesia y después vienen y arremeten contra las iglesias y les hacen daño, sabiendo que la Escritura dice que el que persigue a la iglesia y daña a la iglesia, daña al cuerpo de Cristo, a Cristo mismo daña y dura cosa, es dar cosas contra el aguijón. Pero ya se los digo, está diseñado para que tú no puedas ni siquiera legalmente hacer las cosas bien. Pero no, el miembro puede presentar mociones a título personal. Todo miembro merece la protección del presidente. Ojo con este acuerdo. Todo miembro merece la protección del presidente y del cuerpo en el ejercicio de sus derechos. En cualquier momento puede demandar esa protección del presidente. O sea, si él ve que no me están dejando hablar, yo puedo pedirle al presidente, presidente, no me están dejando hablar. Y si el presidente tampoco me hace caso y yo entiendo que se están violando mis derechos, dice la regla parlamentaria, que si la presidencia se niega a ayudar al miembro que está solicitando que le están menoscabando sus derechos, él puede apelar en última instancia a la asamblea. O sea, yo me puedo virar para la asamblea y decir, miren, aquí ni él, ni el presidente, ni nadie, yo necesito que ustedes decidan si esto es correcto, que a mí no me dejen hablar o no. Por eso es que yo quiero que nosotros apelemos a la asamblea, porque la regla parlamentaria dice, ya que el presidente está en nuestra contra, el presidente es el primero que no quiere ni que nos aparezcamos por allá, la regla parlamentaria dice que la asamblea sí puede, se puede apelar, se puede llevar y presentárselo a la asamblea. Ahora, ¿qué cosa es la cuestión de orden? Cuestión de orden, recuerdan el orden del día y las reglas parlamentarias. La cuestión de orden es cuando se está violando o el orden del día o se está violando una regla parlamentaria. O sea, la cuestión de orden es cuando tú te das cuenta que se está violando una regla parlamentaria. Tú levantas la mano y no te puedes quedar callado. Tienes que decir cuestión de orden, y generalmente eso es bastante, porque hay mucha gente hablando y cuando se forma el debate y la discusión, cuestión de orden, hay que estar ahí constantemente. ¿Qué significa cuestión? Cuestión de orden tiene prioridad. Cuando una persona dice cuestión de orden, aunque se esté hablando de debatiendo, todo el mundo tiene que prestar atención, porque cuestión de orden significa se ha quebrantado una regla parlamentaria. Y esa persona tiene derecho automáticamente, tiene privilegio por encima del que está hablando. Pero obviamente cuando usted dice cuestión de orden, usted tiene que justificar porque usted paró el debate. Cuestión de orden. La regla parlamentaria dice, eso no se puede debatir así. No sé si me entienden, eso hay que justificarlo bien. Hay que saber regla parlamentaria para hacer cuestión de orden. Pero cuestión de orden, ¿cuántas veces se puede pedir cuestión de orden? ¿Cuántas veces se quebrantan las reglas parlamentarias? Si se quebrantan 800 veces usted puede levantar la mano pidiendo cuestión de orden. ¿Cómo se obtiene la palabra? La palabra se obtiene poniéndose en pie, levantando la mano. Si estás cerca, puedes decir, señor presidente, pido la palabra. Si no, te pones en pie y levantas la mano. Debe estar, la persona que quiere la palabra debe estar presente en el lugar donde está aconteciendo la reunión. Y si quiere presentar una moción, tiene que ser presente. No puede mandar la moción para que la lea otra persona. La persona tiene que personarse, tiene que estar ahí. Deben hacerlo ellos mismos. Generalmente, y por cortesía, se le da prioridad en la palabra, en primer lugar, al que está proponiendo. O sea, el que tiene una moción, ese es el primero que va a hablar, porque él tiene la moción. Él va a explicar su moción. Segundo, al miembro que todavía no ha hablado, ese tiene prioridad. ¿Sabes? Tiene la mano levantada hace rato, él tiene prioridad. Y tú vas mirando en el orden que se vayan parando normalmente, y se le va asignando la palabra a la persona. Al que expresa una opinión contraria a la moción presentada, tiene prioridad. Por ejemplo, estamos aquí en la reunión y alguien dice, yo quiero presentar una moción, y se levanta y lee la moción. Y se levanta otro por ahí y dice, yo pido la palabra, pero esa otra persona lo que quiere es apoyar lo que está diciendo la moción, pero se levanta otro por acá y dice, yo pido la palabra, pero esta persona lo que quiere es hablar en contra. O sea, tengo dos gente, uno que quiere apoyar y uno que está en contra. Aquel lo pidió primero y este después, pero este va en contra. Este tiene prioridad. Porque a mí lo que me interesa es que haya contraste. Grábense esa palabra. Nosotros los bautistas somos democráticos. Contraste. La Escritura enseña que justo parece el primero que aboga por su causa hasta que viene su adversario y lo descubre. Para que usted pueda emitir un juicio correcto sobre un tema, usted debe escuchar siempre las dos versiones de la historia. Por tanto, si hay una moción, yo escucho la moción, los argumentos de esa moción, pero yo tengo que escuchar también los argumentos de la contraparte, porque justo parece el primero que habla, ¿sabes? Me parece lógico lo que él está diciendo hasta que hable el otro y me doy cuenta que no es tan lógico nada. Entonces, escuchando lo que dice este, lo que está en contra, así es que usted formula la decisión y después emite el voto. Tiene que haber contraste. Por tanto, al que exprese una opinión contraria, ese tiene prioridad. Mientras que una persona está haciendo uso de la palabra,
puede permitir, la persona que está haciendo uso de la palabra puede permitir que se le hagan preguntas o que se hagan aclaraciones. Por ejemplo, estoy diciendo algo y alguien dice, pero ¿por qué cosa es eso? Se puede permitir, lo hago. O si en algún momento alguien quiere aclarar, queremos aclarar, o sea, una cosa, alguien que está de acuerdo conmigo, pero queremos aclarar que toda esta cosa, yo puedo callarme un momento y dejar que la otra persona haga la aclaración. Ahora, atienda bien a esto, pero debe permanecer en pie. Y ceder el uso, pero permanecer en pie. Dice, si se sienta, eso da a entender que cesó su uso de la palabra y pierde el derecho a la palabra. Si se sienta, pierde el derecho a la palabra. Y si quiere volver a hacer uso de la palabra, tiene que esperar de nuevo el turno. O sea que no te puedes sentar. ¿Hasta ahí estamos claros? Las mociones. Las mociones pueden ser a título personal o pueden ser conjuntas también. Tú puedes unir con varias personas, puedes unirte con un grupo de gente, puede ser una iglesia también, pero puede ser también a título personal. La moción tiene que ser secundada para llevar la votación. Eso sí lo sabemos. Tú presentas la moción, si nadie la secunda, eso ni se vota por eso. Cualquier miembro puede secundar diciendo yo lo secundo. Si la moción no es ordinaria, debe presentarse por escrito. Si es ordinaria, no requiere ser presentada por escrito. La votación. Generalmente, para llegar al voto, la moción pasa por mucho debate y discusión, y el libro original decía por muchas vicisitudes. Mis hermanos, en el gobierno bautista esto no nos puede frustrar. En el gobierno bautista es normal el debate, es normal el acaloramiento hasta cierto punto, no estoy de acuerdo, estoy en contra, no me parece, es normal. Ahora, siempre un espíritu cristiano. Yo puedo en algún momento exasperarme, pero yo no puedo faltarle respeto a nadie, yo no puedo ser violento, no puede armarse en nada que sea anticristiano, aunque estemos en bandos opuestos, vamos a decirlo así. Aunque pensemos totalmente diferente, pero eso es normal en un gobierno bautista. ¿Sabes? En una sesión deliberativa bautista, en la iglesia bautista es normal que haya divergencia de pensamiento y de hecho, un verdadero bautista fomenta esa divergencia, pero no la evita. Ahora como ahora que van allá a las convenciones, no es una convención, es una confraternidad. Lo que se va a ver es a la gente cantar 2 sesiones deliberativas en una sesión nada más, en una convención de 700 iglesias, 2 temitas nada más, es lo único que se va a tratar aquí. No. Tiene que haber sesiones deliberativas, muchas, porque la convención es muy grande, porque hay muchos problemas, generalmente en todos los lugares, tiene que haber muchas sesiones deliberativas y en cada una de ellas son bastante acaloradas por lo general. Hay que acostumbrarse a eso. La votación puede hacerse alzando la mano. El presidente dirá, los que estén a favor, por favor levante la mano, y usted levanta la mano. Puede hacerse también poniéndose en pie, es otra forma de votar. Los que estén de acuerdo con esta moción, pónganse en pie y se ponen en pie y cuentan a las personas contadas. O puede hacerse pasando una lista y empiezan nombre por nombre fulano y tú tienes que parar y decir, estoy a favor o estoy en contra. No sé si me entienden, uno por uno. Ahora, ese estilo de ir por una lista uno por uno, ese no es muy común, eso se hace en casos estrictos, en casos donde hace falta que todo el mundo emita una opinión. Es necesario, necesitamos definirnos porque la gente no, me abstengo, nadie quiere decir me abstengo, uno dice no, yo propongo que hagamos la votación por la lista y que cada miembro se delimite o sí o no. Y empiezan, fulano, sí, ciclanejo, no, así uno por uno y al final cuentan. Esto es un caso cuando la cosa es un poco más seria. Y puede ser también la votación en secreto. O sea, puede ser, como ustedes lo saben, usted tiene su papelito, marca sí o no y le echan una caja y después cuentan. Puede ser también por división. ¿En qué sentido? Dicen, los que estén de acuerdo, pónganse para acá y los que estén en contra, pónganse para allá. Y la gente se para y se pone un bulto y cuentan el bulto aquel y cuentan el bulto aquel. Y así se define cómo es. La discusión, fíjense que la regla parlamentaria dice discusión y debate. ¿Sabes? No es que dice conversación, discusión y debate. Ya te lo está diciendo. Una discusión, dice, uno de los principales objetivos de una asamblea deliberativa es el intercambio de puntos de vista sobre diversos asuntos que deben ser resueltos por el cuerpo. Los miembros necesitan tener toda la información acerca de las cuestiones planteadas. O sea, hay que explicarle bien a la gente de qué se está debatiendo y eso generalmente lo hace el que presenta la moción. Yo presento esta moción y es por esto y por esto. Usted tiene que fundamentar bien y después empieza el debate. El objetivo es expresar su opinión y convencer. Hermano, ese es el objetivo. Convencer a las personas de que lo que tú estás diciendo es lo más lógico y lo mejor. Por eso tienes que dar argumentos de peso intentando convencer. Pero ese es el objetivo de toda la persona que presenta la moción. Persuadir. Convencer. Que lo que tú estás diciendo tiene lógica. Ese es el objetivo. Yo te quiero convencer. Y eso no es pecado. De hecho, así es como funciona el bautismo. Yo quiero convencerte de que lo que yo estoy diciendo es lo mejor. Y obviamente el que está en contra quiere convencer a la asamblea de que no es lo mejor. Y todo el mundo tiene derecho a expresar su punto de vista. Ahora, en la discusión y el debate, el que propuso la moción debe ser el primero en tener la palabra en el debate, obviamente. El primero que demanda el uso de la palabra es el que debe ser atendido, o sea, es por cola, por orden. Si en cualquier momento la presidencia indica el deseo de hablar sobre el asunto, debe tener el privilegio de hacerlo. Recuerden que le dije que el presidente puede interrumpir. Por supuesto, cuidará de no quitar el uso de la palabra al miembro que la tiene. O sea, él puede parar, decir algo, pero cuando se calle sigue el que tiene la palabra. Él no le puede retirar la palabra a la persona que está hablando. Una persona no puede ser despojada del uso de la palabra. Ojo, no te pueden quitar la palabra
mientras que observe las reglas parlamentarias y guarde el decoro. O sea, si yo no he ofendido a nadie y yo estoy haciendo todo según las reglas parlamentarias, no me pueden quitar la palabra hasta que yo no termine de decir todo lo que quiero decir. Realmente que tener también no puede estar una hora. El que presenta una moción puede ser temporalmente interrumpido por cuestión de orden, que ya les expliqué lo que era la cuestión de orden, por una moción de privilegio. Hay varios tipos de mociones. Está la moción de privilegio, que es cuando tiene privilegio esa moción. Y están las mociones incidentales. Por ejemplo, una moción incidental, bueno, más para adelante lo dice, pero bueno, una moción incidental es cuando hay un debate que se ha demorado por mucho tiempo, por ejemplo, y es el horario de almuerzo. Y alguien pide la palabra como una moción incidental. Yo propongo que cerremos la sesión aquí ahora, vayamos a almorzar y cuando regresemos continuamos. Eso es una moción incidental y también es de privilegio porque se va por arriba del que está discutiendo y está diciendo vamos a parar un momento. Eso se puede hacer. Es una moción de privilegio, pero tan pronto como estos asuntos sean resueltos, se puede continuar la disertación. Si se está haciendo uso de la palabra cuando llega la hora de levantar la sesión, ojo con esto, de suspender la sesión, entonces tiene derecho la persona que estaba hablando cuando se cerró la sesión y no terminó de hablar. Cuando vuelva a renovarse, él es el primero, él sigue, porque él todavía tiene el derecho a seguir hablando, porque él no terminó. Él puede seguir hablando. Entonces tiene derecho a seguir. Dice, si voluntariamente se deja el uso de la palabra, no tienes derecho a reclamarla y tienes que esperar hasta que se presente de nuevo otra oportunidad pidiéndola por orden de nuevo. En dependencia del tema, escuchen esto, en dependencia del tema, si el tema es muy escabroso, muy difícil, hay mucho problema, la asamblea puede limitar el tiempo y la frecuencia de la palabra. Eso yo lo vi en una reunión con un problema y se tomó el acuerdo de que todas las personas podían hablar una sola vez. Recuerdo que el pastor dijo, piensen bien lo que van a decir, porque cuando hablen, ya después no pueden hablar más. Él dijo, se le va a dar la palabra a todo el que la pida, pero una sola vez. Y así mismo fue, se le dio la palabra a todo el que la pidió una sola vez. Y ya. Eso es cuando el tema es muy escabroso. También se puede limitar el tiempo. O sea, tiene la palabra, pero 3 minutos. Dilo 3 minutos, porque es mucho, es difícil. Eso se puede hacer, pero eso es en casos excepcionales cuando el tema es muy escabroso. Ahora, miren esto. ¿Cuándo se propone eso? Y esto es ojo para saber. ¿Cuándo se propone esa limitación de tiempo, esta limitación de frecuencia antes de empezar el debate? Si empieza el debate y no se propuso esa regla, ya es muy tarde después. Ya no se puede implementar. Eso se hace antes de comenzar el debate. Por eso la regla parlamentaria dice, de no existir esta regla, al iniciar la discusión será demasiado tarde para proponer una moción al respecto. Ya no se puede limitar la palabra, ya no se puede limitar el tiempo. Si no lo dijimos antes de empezar, todo el que quiera hablar, el tiempo que quiera hablar y punto. No se puede hacer nada por eso. Solo se puede cesar la palabra por una moción incidental, pidiendo el cese del debate o que cese a determinada hora. Al llegar dicha hora se da por terminada la sesión. Como único se puede cesar la palabra es que una moción incidental por el tiempo, por el clima, porque la gente se va en un tren que ya tiene que salir. Esa moción incidental que tiene que estar justificada puede parar la palabra. Reglas del decoro. Aquí están las reglas. Estas son las cosas que tú no puedes quebrantar. Si tú las quebrantas, te pueden retirar el uso de la palabra. Debes tener el debido respeto hacia los oficiales, o sea, al presidente, al secretario, hay que dirigirse a ellos con el debido respeto. Generalmente se llama presidente, por favor, presidente, así se solicita. Debe recibir cualquier interrupción por parte del presidente o de otros miembros con agrado. Recuerden, el presidente puede interrumpir cuando él entienda necesario y usted debe recibir esa interrupción con agrado. Debe responder cortésmente y someterse a una cuestión de orden o con el respeto apelar a la cuestión. Si alguien, cuestión de orden porque vamos a suponer, yo estoy proponiendo una moción y alguien dice cuestión de orden y dice las reglas parlamentarias y demuestra que yo quebranté la regla parlamentaria, pues yo debo sujetarme a eso. Si yo entiendo que él no está interpretando bien la regla parlamentaria, yo puedo apelar a la asamblea. Digo, no, cuestión de orden, eso no es lo que significa. La regla parlamentaria dice esto y esto y esto y esto, y yo apelo a la asamblea para que decida si es él el que tiene la razón o si soy yo. ¿Ok? No debe irritarse ni debe serse intransigente. Debe tener respeto hacia la asamblea. Tendrá toda consideración y cortesía para con la asamblea como un cuerpo. Puede usar a su favor las reglas de privilegio que le permitan defenderse de la asamblea, pero deberá usar todos los derechos con respeto y sin abuso. Debe tener respeto hacia cada miembro de la asamblea. El compañerismo debe prevalecer. Si se deben emplear palabras severas, y ojo, aquí deja claro que se pueden emplear palabras severas, pero hay que ver cómo se usan. Dice, si se deben emplear palabras severas, deben ser de refinada firmeza y usadas solamente con un propósito de justicia y hacia uno mismo y con relación al asunto bajo consideración. Cuando estas reglas no son observadas, el presidente tiene el derecho de llamar al orden por violación de las reglas del decoro. Y aquí añaden que un timbre, que es algo impersonal, es muy útil para estos casos. El miembro que está haciendo uso de la palabra tiene el derecho de esperar que la asamblea ponga atención. Si la asamblea está murmurando
y no están escuchando lo que están hablando, el que está haciendo uso de la palabra tiene todo el derecho del mundo de esperar pacientemente hasta que le presten atención, porque él merece la atención de todas las personas. Es indecoroso para una asamblea impedir que hable una persona que correctamente ha obtenido la autorización para hacer uso de la palabra. No se le puede impedir si obtuvo. Y tampoco se le puede negar la palabra a una persona que la pidió correctamente y dentro del marco de las reglas parlamentarias. ¿Cuáles son los castigos que se pueden dar por desorden o por falta al decoro? Si durante una discusión un miembro ofende de palabra a otros, este tiene el derecho de objetar el lenguaje. ¿Cómo es objetar el lenguaje? Él se para en pie y dice: señor presidente, yo objeto el lenguaje de esta persona. Objetar el lenguaje que yo entiendo me está faltando el respeto, no debe expresarse así. Entonces el presidente debe suplicar al que habla que corrija la manera en la que se expresó o que retire sus palabras. Si el que habla, escuchen, si el que habla retira la palabra de lo que dijo y se disculpa, ahí se acaba el problema. Ya, no hay más nada que hacer. Si rehúsa retirar la expresión, el reclamante puede apelar a la asamblea para que ella decida si el ofensor fue indecoroso. O sea, una persona está haciendo una moción y me ofendió. Yo le pido al presidente que objeto las palabras de él. Se le dice, retira la palabra, y el hombre dice, no, yo no quiero retirar. El ofendido puede entonces apelar y virarse a la asamblea. ¿Ustedes creen que fue correcta la expresión de esta persona? Si fue correcta y la asamblea se pone de parte, entonces el ofendido debe sentarse. Si fue incorrecta, se le retira la palabra a la persona y ya no puede seguir hablando, porque faltó las reglas del decoro. Si la asamblea decide que el apelante tiene la razón, el defensor debe aceptarlo y actuar en consecuencia. La presidencia tiene el derecho de llamar al orden al miembro por violación de las reglas parlamentarias o por violación de las reglas del decoro. Si la persona no se somete, el presidente debe llamar a la atención de la asamblea y ésta decidirá si es culpable o no. Miren, no es el presidente el que le dice, cállate ya, él lo llama al orden, el hombre no entiende, no acata, y él entonces lo lleva a la asamblea. La asamblea es la que puede expulsar a una persona a una reunión porque está faltando, es la asamblea. Esas decisiones son de la asamblea. Eso se hace así para que no haya abuso de poder, para que el que está presidiendo no pueda hacer lo que él quiera. Hay una regla que impide. Recuerden que el objetivo de las reglas parlamentarias es impedir socavar el derecho de los miembros. Cuando se trata de un asunto ajeno al que está en discusión, y ojo con esta regla, es un asunto ajeno. Estamos hablando de los bancos y alguien pide la palabra y salió a hablar de la lámpara del portal. No viene al caso, no es ese el tema que estamos tratando. Dice que el presidente tiene el derecho de retirar la palabra del orador si persiste una vez llamado al orden. O sea, primero tiene que llamar al orden. Mi hermano, ese no es el tema que estamos tocando. Si usted quiere plantear ese tema, espere que terminemos este debate. Y en asuntos varios, por ejemplo, que es asuntos varios, ahí usted pide la palabra y usted habla del bombillo del portal. Si la persona no quiere callarse, ahí es cuando único el presidente tiene de verdad la justificación para decirle, usted no puede hablar. Se le retira la palabra. Es cuando único. Esa es la única manera en la que se le puede retirar la palabra a alguien. De esta manera, hemos terminado algo, fíjense, esto es algo, esto no es ni el 10% de las reglas parlamentarias. Pero bueno, en sentido general, grosso modo, más o menos, eso, generalmente son esas las que mayormente se observan, esas reglas. ¿Ok? De todas maneras, debemos profundizar un poco en esto. Vamos a orar.